El zumbido monótono del motor del Maybach se fundía con el murmullo distante del tráfico matutino de Madrid, una sinfonía familiar para Alejandro Vargas. A sus 48 años, Alejandro era la personificación del éxito. Su traje Brioni, impecablemente cortado, se ajustaba a su figura atlética, y el reloj Patek Philippe brillaba discretamente bajo el puño de su camisa. Desde su penthouse en el Paseo de la Castellana, con vistas que abarcaban desde las torres inclinadas de la Puerta de Europa hasta los tejados ocres de la Ciudad Vieja, Alejandro Vargas Capital controlaba hilos invisibles en el entramado financiero global. Era un titán, un estratega implacable cuya mente calculadora no dejaba espacio para la debilidad, ni para el recuerdo persistente de la amistad, mucho menos para el amor. Su vida era una sucesión calculada de decisiones milmillonarias, reuniones con líderes mundiales y vuelos transatlánticos, un ballet preciso de poder y ambición. Sin embargo, bajo la superficie pulida de su existencia, persistía una quietud, un eco sordo de soledad que ni el brillo de sus logros ni el estruendo de los aplausos podían acallar. Había un vacío, una cicatriz antigua y apenas perceptible, que a veces se manifestaba en la forma en que su mirada se perdía en el horizonte al amanecer, o en el gesto casi imperceptible de su mano rozando un viejo álbum de fotos guardado en el fondo de una caja fuerte. Aquella mañana, un desvío inesperado debido a una manifestación le obligó a su chofer a tomar una ruta menos transitada, adentrándose en las arterias laberínticas de los barrios más antiguos y desfavorecidos, donde las fachadas descoloridas se apiñaban y la ropa tendida en los balcones era una bandera de vidas sencillas. El contraste era abrumador. El aire, antes filtrado y climatizado en su vehículo, ahora se colaba por las rendijas, trayendo consigo el inconfundible aroma a fritura de churros, el dulzor empalagoso de las panaderías de barrio y el acre olor a humedad de los callejones. Las bocinas de los coches viejos sonaban en una discordancia constante, muy distinta a la sinfonía silenciosa de la bolsa de valores. Su mirada, generalmente fija en el reflejo de la pantalla de su teléfono o en el perfil de su asistente, Eva, que repasaba los puntos clave del día, se levantó casi por instinto. El tráfico se había detenido por completo frente a un semáforo descompuesto. Entre el mar de claxones impacientes y el griterío de los niños jugando en la acera, un niño irrumpió en su campo de visión. Era un chico menudo, quizás de 10 u 11 años, con el cabello castaño revuelto por el viento y una mirada vivaz, casi adulta, en unos ojos sorprendentemente claros. Sus ropas eran viejas y desgastadas, una camiseta de algodón descolorida con un dibujo casi borrado, unos pantalones vaqueros remendados en las rodillas y zapatillas deportivas con las suelas casi desprendidas. Se movía entre los coches con una agilidad sorprendente, ofreciendo periódicos con una voz aguda, pero firme. La prensa, todas las noticias de hoy. Su voz tenía una cadencia particular, un deje arrastrado en ciertas sílabas, que a Alejandro le resultó extrañamente familiar. El periódico que sostenía en alto, con el titular escandaloso sobre un político corrupto, vibraba ligeramente en sus manos delgadas. De repente, el niño se detuvo justo al lado de la ventanilla de Alejandro. Su mirada se encontró con la del CEO. Los ojos del niño eran de un azul grisáceo, un color que pocas veces se veía, un tono tan singular que evocaba en Alejandro un eco distante de un tiempo y un rostro olvidado. Eran ojos que transmitían una mezcla de desparpajo y una melancolía que no correspondía a su corta edad, una madurez forzada por la calle. La inocencia de su sonrisa, sin embargo, era innegable, pura y desarmada. «Señor, ¿quiere un periódico?», preguntó, su voz sonando clara a través del cristal apenas bajado para la ventilación. Por un instante, la respiración de Alejandro se detuvo. No era solo el color de los ojos, ni la forma de la barbilla, ni siquiera el lunar diminuto junto a la ceja izquierda. Era una combinación de todo ello,
Pero más profundamente, era la forma en que el chico inclinaba la cabeza al hablar, el leve tic nervioso en el rabillo del ojo, la manera en que sus dedos se curvaban sobre el borde del periódico. Era Ricardo, su viejo amigo, Ricardo Mendoza, el alma gemela de su juventud, el compañero de aventuras y sueños que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de una década. Un escalofrío helado, que no tenía nada que ver con el aire matutino, recorrió la espalda de Alejandro. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. La copa de su conciencia, que había mantenido sellados los recuerdos más dolorosos, se resquebrajó. Ricardo había sido su confidente, su hermano de alma, el único que había visto más allá de la ambición desmedida de Alejandro, el único que lo había empujado a soñar con algo más que riquezas. Su desaparición había dejado una herida abierta, que Alejandro había enterrado bajo capas de trabajo y éxito. Ahora, la imagen de Ricardo, tan nítida como si hubiera sido ayer, se superponía con la de este niño. «Imposible», se dijo Alejandro, su voz interior un eco distante en el torbellino de emociones. «Debe ser una fantasía, una alucinación por el estrés». Pero el latido de su corazón, antes medido y constante, ahora se aceleraba, martilleando contra sus costillas con una urgencia que no sentía desde hacía años. El semáforo cambió a verde y el tráfico comenzó a moverse con lentitud. «Señor», insistió el niño, dando un paso lateral para seguir al coche. «Solo 2 euros». Alejandro, absorto, extendió la mano, sus dedos rozando los billetes que Eva acababa de pasarle para un café. Tomó el periódico, pero sus ojos no se fijaron en el titular, sino en el rostro del niño, buscando desesperadamente más pruebas, más confirmaciones, como si su mente se negara a aceptar lo que sus instintos gritaban. El chico le entregó el periódico con una sonrisa de dientes blancos, una sonrisa que también le resultaba familiar, una sonrisa que prometía la inocencia y el juego. «Gracias, señor», dijo Mateo, su voz aún resonando con esa cadencia. Y entonces, como si un rayo lo hubiese alcanzado, Alejandro recordó una conversación antigua, una promesa hecha bajo las estrellas de una noche de verano, Ricardo alardeando sobre el nombre que le pondría a su primer hijo. «Si es un niño, se llamará Mateo, como mi abuelo. Mateo Mendoza, un nombre con fuerza, ¿verdad, Ale?» Las palabras resonaron en su mente, claras y dolorosas. La realidad lo golpeó con la fuerza de una ola fría. El niño no solo se parecía a Ricardo, no solo tenía sus ojos, no solo poseía sus gestos, sino que, si esa coincidencia era siquiera posible, llevaba el nombre que Ricardo habría elegido. Su hijo, el hijo de su mejor amigo, al que él había perdido el rastro, al que había olvidado en la vorágine de su ascenso. La culpa, que había sido una sombra distante, ahora se materializaba en el rostro de ese niño. La escena se difuminó. El ruido del tráfico se convirtió en un zumbido ensordecedor. Solo existían él y el niño. La ventanilla se subió por completo, aislando a Alejandro de la calle ruidosa, pero no de la imagen que se había grabado a fuego en su mente. La mirada de Mateo, tan parecida a la de Ricardo. Su corazón se encogió, una punzada aguda de arrepentimiento y una extraña, pero innegable, oleada de esperanza. El mundo de Alejandro Vargas, tan controlado y predecible, acababa de ser sacudido hasta sus cimientos por un niño vendedor de periódicos. La soledad que creía haber domesticado ahora tenía un nuevo y doloroso significado. Acto 2. Desarrollo y revelación. 12.000, 14.000 símbolos. La imagen de Mateo, el niño con los ojos de Ricardo, se incrustó en la mente de Alejandro como una astilla de cristal, punzante y persistente. La jornada laboral, habitualmente un torbellino de decisiones y negociaciones, se convirtió en una tortura lenta y tediosa. Su concentración, la virtud cardinal de su imperio, flaqueó.
Los números en las pantallas de su despacho, que antes bailaban con significado y oportunidad, ahora parecían meros garabatos sin sentido. El aroma a café recién molido en su taza de porcelana fina se sentía amargo en su boca. Eva, su asistente, una mujer de 40 y tantos años, de mirada perspicaz y una eficiencia casi robótica, pero con una calidez subyacente que rara vez mostraba, notó el cambio. La habitual frialdad distante de Alejandro había sido reemplazada por una especie de inquietud, una sombra en sus ojos que Eva, que lo conocía mejor que nadie en la oficina, no había visto en años. «Señor Vargas, ¿se encuentra bien? Parece distraído», preguntó con una voz suave, dejando unos documentos sobre su mesa pulcra. Alejandro se frotó las sienes, sus dedos apretando los huesos con fuerza. «Eva», comenzó, su voz más áspera de lo habitual, «necesito que averigües algo por mí. Discreta, muy discreta». Le describió al niño, el lugar donde lo había visto, la hora aproximada. No mencionó a Ricardo, ni la sorprendente semejanza. Eva, sin cuestionar, asintió. «Entendido, señor. Mañana tendrá la información». Ella había aprendido a no inmiscuirse en los asuntos personales de su jefe, pero la urgencia en su voz y la intensidad de su mirada no pasaron desapercibidas. Por la noche, en la soledad asfixiante de su penthouse, Alejandro desenterró de una caja fuerte un viejo álbum de fotos, escondido bajo documentos de valor incalculable y lingotes de oro simbólicos. Sus dedos, acostumbrados a la textura de papeles crujientes y pantallas táctiles, se detuvieron en la áspera cubierta de cuero. Al abrirlo, las imágenes de su juventud se desplegaron ante él como fantasmas. Ahí estaba Ricardo, sonriente, con esos mismos ojos azul grisáceos, en una foto junto a un Alejandro más joven, más delgado, con una risa despreocupada que ya no recordaba. En otra, Ricardo, con una pose de torero de broma, levantando a un perrito callejero. Y luego, una foto particular, de hacía más de 12 años, tomada en una barbacoa en la casa de campo de Ricardo, meses antes de su desaparición. Ricardo, embarazado, con una mano cariñosamente posada sobre el vientre abultado de su entonces esposa, Laura. Sus rostros irradiaban una felicidad ingenua, una promesa de futuro. Laura, con sus rasgos finos y su cabello oscuro, había sido la mujer de la que Ricardo se había enamorado perdidamente. Ricardo, con una sonrisa amplia y esos ojos idénticos a los del niño, miraba a la cámara. Alejandro contuvo el aliento. En la parte posterior de la foto, con la letra irregular de Ricardo, estaba escrito: «Nuestro pequeño Mateo viene en camino. Espero que sea tan travieso como su tío Ale». La frase era una puñalada helada en su pecho. El apodo, Ale, un eco de una camaradería perdida. La revelación fue un golpe en el estómago. El niño no solo se parecía a Ricardo, no solo tenía el nombre, sino que era, indiscutiblemente, su hijo. La imagen de Ricardo, su amigo desaparecido, se superpuso con la del niño vendedor de periódicos. Los recuerdos, antes fragmentados y dolorosos, ahora se agolpaban con una nitidez abrumadora. Las largas noches de estudio en la universidad, las discusiones apasionadas sobre el futuro, las risas en los bares de mala muerte, los sueños compartidos de conquistar el mundo, Ricardo siendo el ancla de su ambición, la voz de su conciencia, y luego la inexplicable desaparición. La policía sin respuestas, la búsqueda infructuosa, la desesperación de Laura, que poco después también se esfumó, se dijo, incapaz de soportar la pena. Alejandro, sumido en su propia cruzada por la riqueza y el poder, se había desentendido, convencido de que Ricardo simplemente había elegido un camino diferente o se había encontrado con un destino fatal. Había enterrado la culpa, racionalizando su ausencia con excusas de negocios urgentes y responsabilidades ineludibles. Ahora, la verdad se alzaba ante él, cruda y brutal.
El hijo de Ricardo, Mateo, vivía en la pobreza, vendiendo periódicos en las calles. La ironía era cruel. Él, Alejandro Vargas, nadando en miles de millones, mientras el legado de su mejor amigo luchaba por sobrevivir día a día. Una vergüenza abrasadora le invadió. Su impecable fachada de hombre de negocios intocable se resquebrajó, revelando las grietas de su propia humanidad. Las noches siguientes fueron un tormento. Los breves momentos de sueño estaban plagados de pesadillas. Ricardo reprochándole su abandono, Mateo mirándole con ojos acusadores. Durante el día, en cada llamada telefónica, en cada reunión, la imagen de Mateo en la calle se interponía, un recordatorio constante de su fracaso moral. Eva, discreta como siempre, le entregó un sobre al día siguiente. Contenía un informe conciso. El niño se llamaba Mateo González. Su madre, Laura González, había fallecido hace 2 años en un hospital público por una enfermedad, registrada como soltera. No había rastro de un padre, ni de Ricardo Mendoza en los registros asociados. Mateo vivía bajo la tutela de un tío lejano, un tal Marco, en un piso de alquiler en un barrio periférico. El informe detallaba las condiciones precarias del lugar y la escasa asistencia escolar de Mateo. Era una historia triste, una de muchas en la gran ciudad. Pero para Alejandro era una tragedia personal. El apellido González lo desconcertó por un momento, pero luego lo descartó. Laura podría haber vuelto a usar su apellido de soltera por alguna razón, o tal vez Ricardo y ella no se habían casado legalmente. El vínculo con Marco, el tío lejano, era lo que más le preocupaba. Algo en su descripción, conocido en el barrio por pequeños trapicheos y deudas, encendió una alarma. Alejandro decidió que no podía actuar directamente. El riesgo de asustar a Mateo o de alertar a Marco era demasiado alto. Necesitaba un enfoque más sutil. Comenzó a pasar por la zona de Mateo con mayor frecuencia, observándolo desde la distancia, a menudo en un coche diferente o disfrazado con una gorra y gafas oscuras. Lo veía interactuar con otros vendedores callejeros, con los transeúntes. Mateo era astuto, pero también increíblemente ingenuo. A veces, compraba un periódico solo para observar de cerca la inocencia en su rostro, la determinación en sus ojos. En una de esas ocasiones, vio a Mateo conversando con un anciano de rostro arrugado que vendía castañas asadas. Era don Ramón, una figura venerable en el barrio, conocido por su sabiduría y su lengua afilada. Alejandro notó la cercanía entre ellos. Podría ser una puerta. La culpa se transformó en una determinación férrea. No podía fallar a Ricardo de nuevo. No podía fallar a Mateo. Pero el camino no era claro. Sus habilidades, forjadas en el mundo de las finanzas, eran inútiles en este laberinto de pobreza y secretos. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién confiar? La sombra de Marco se cernía, una amenaza tácita. Alejandro sabía que su vida cambiaría irrevocablemente. La fortaleza de acero que había construido alrededor de su corazón comenzaba a ceder, abriéndose a la posibilidad de una conexión humana, a la responsabilidad de una vida ajena, a la posibilidad de redención. Acto 3. Crisis. 12.000, 14.000 símbolos. La obsesión de Alejandro por Mateo crecía a diario, consumiendo sus pensamientos y mermando su ya precaria concentración. Pasaba horas al teléfono con investigadores privados, exigiendo un informe detallado sobre Marco, el supuesto tío, y cualquier rastro de Ricardo o Laura. La información que regresaba era sombría. Marco era un parásito, un jugador empedernido con conexiones con pequeños grupos criminales de la ciudad, que vivía del trabajo de Mateo, un niño al que explotaba sin piedad. El informe también confirmaba que Laura González había sido, en efecto, Laura Mendoza, la esposa de Ricardo, quien tras la desaparición de su marido había caído en una profunda depresión y se había visto obligada a vender sus pocas pertenencias para subsistir, cambiando de apellido para evitar a los acreedores,
o quizás para huir de algo más oscuro. La verdad sobre Ricardo seguía siendo un misterio, un agujero negro en la historia. La vida dual de Alejandro comenzó a pasarle factura. En la oficina, su legendaria perspicacia financiera se empañaba con momentos de distracción, con miradas perdidas en el vacío, con una irritabilidad inusual. Una importante fusión con una empresa de telecomunicaciones, la joya de la corona de sus últimos meses de trabajo, comenzó a tambalearse. Su principal competidor, el implacable Sebastián Herrera, un lobo de Wall Street con sede en Madrid, un hombre tan frío y calculador como Alejandro pero sin su atisbo de humanidad, olió la debilidad. Los informes de mercado señalaban movimientos extraños, rumores de inestabilidad en Vargas Capital. Las acciones de su empresa cayeron ligeramente, un mero parpadeo en el vasto panorama financiero, pero un campanazo de alarma para Alejandro. La amenaza no era solo profesional. Herrera era conocido por su sed de sangre y su capacidad para destruir reputaciones. Una tarde, mientras observaba a Mateo desde lejos, vio a Marco, un hombre de unos 50 años, corpulento, con una barba desaliñada y una mirada de hiena, se acercó a Mateo con un gesto brusco. El niño, que antes vendía periódicos con una energía contagiosa, encogió los hombros y le entregó una pequeña pila de billetes. Marco los contó con desconfianza, frunciendo el ceño, y luego, con un empujón que desequilibró al niño, le ordenó: «Más, necesito más para esta noche, y no regreses sin ellos». Las palabras, aunque no se escuchaban claramente, se adivinaban en la brutalidad del gesto. Mateo asintió, su rostro empalidecido, y se adentró en el tráfico con una nueva urgencia. La escena encendió una chispa de furia en Alejandro. Sus puños se apretaron, sus nudillos se volvieron blancos. La impotencia lo invadió, un sentimiento al que no estaba acostumbrado. Él, que movía montañas financieras con un solo clic, se sentía paralizado ante la injusticia que sufría el hijo de su amigo. La crisis escalaba. Eva le informó sobre una filtración de información confidencial en la empresa. Los detalles de la fusión se habían filtrado a la prensa sensacionalista, pintando un cuadro de incertidumbre y riesgo. Herrera estaba detrás de esto, buscando desestabilizar la operación y comprar la empresa rival a un precio de saldo, sabiendo que Alejandro no podría permitirse perder un activo tan valioso. La situación era un jaque mate estratégico. Si Alejandro no consolidaba la fusión, su reputación y la de su empresa quedarían dañadas de por vida. Pero su mente estaba en Mateo. El conflicto interno de Alejandro era una batalla campal. La voz de su ambición, la que lo había llevado a la cima, le gritaba que se concentrara en la fusión, que dejara al niño, que era solo una distracción peligrosa. Es solo un niño, uno de tantos en la calle. No es tu responsabilidad. Tu imperio es tu legado. ¿Vas a arruinarlo por un capricho sentimental?, le susurraba esa voz fría. Pero la otra voz, la de la culpa y el arrepentimiento, una voz que resonaba con el eco de la risa de Ricardo y la mirada de Mateo, le imploraba que actuara. Lo abandonaste una vez. ¿Vas a abandonarlo de nuevo? ¿Qué valor tiene todo tu dinero si no puedes salvar a un niño de la miseria, al hijo de tu amigo? Las noches se volvieron insomnes, las decisiones se volvieron imposibles. Una noche, mientras su chofer lo llevaba de regreso a casa, una imagen en la televisión de la marquesina de un bar de barrio captó su atención. Un reportaje local, rápido y superficial, hablaba de un niño atropellado levemente por una motocicleta mientras cruzaba imprudentemente la calle, un lugar peligroso, cerca del sitio donde Mateo vendía periódicos. Su corazón dio un vuelco. La descripción encajaba con Mateo. El pánico le asaltó, helándole la sangre. ¿Es él?, se preguntó, su voz ronca. Mandó al chofer a desviarse bruscamente hacia el hospital más cercano, el mismo que se mencionaba en el reportaje. La preocupación por el negocio palideció ante el terror de perder a Mateo. Al llegar,
La sala de urgencias era un caos de luces fluorescentes y el olor penetrante a desinfectante. Su porte de CEO era inútil allí. Tras unos minutos de angustia, una enfermera le confirmó que el niño herido, un tal Pablo, no era Mateo. Un suspiro de alivio, amargo y lleno de vergüenza por su propia cobardía, escapó de sus labios. Pero el susto fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo un observador pasivo. No podía seguir viviendo en la oscuridad, dejando que el destino de Mateo fuera decidido por la crueldad de Marco o la indiferencia de la calle. Las apuestas eran más altas de lo que nunca había imaginado. No era solo la vida de Mateo lo que estaba en juego, era su propia alma. Su conciencia lo carcomía. La decisión que tenía que tomar no era entre dinero y sentimientos, sino entre su propia redención y la perpetuación de su propia miseria moral. La fusión con la Telecom, la reputación de su imperio, todo se sentía trivial frente a la mirada de Mateo. Era hora de elegir, y el tiempo se agotaba. Acto 4. Culminación y transformación. 12.000, 14.000 símbolos. La llamada de Eva llegó justo cuando Alejandro salía del hospital, el eco del falso susto aún resonando en sus oídos. Señor Vargas, la Junta está por votar. Herrera ha ofrecido un precio ridículamente bajo por la compañía de telecomunicaciones. Han usado la filtración para sembrar el pánico. Es ahora o nunca. La voz de Eva era tensa, reflejando la gravedad de la situación. Por un instante, la mente de Alejandro se debatió. El prestigio, el poder, el esfuerzo de años de construir su imperio. Todo pendía de un hilo. Pero la imagen de Mateo, pálido y asustado en la calle, superó cualquier cálculo financiero. La decisión fue instantánea, visceral, nacida de una profundidad en su ser que no sabía que existía. «Que voten lo que quieran, Eva», dijo con una calma que la sorprendió. «No voy a pujar, y por favor, prepare el papeleo para una oferta de compra hostil por el 51% de las acciones de la Telecom. No voy a permitir que Herrera se salga con la suya por mi distracción. Pero, antes de eso, necesito algo más importante. Localice a don Ramón, el vendedor de castañas, y a Marco. Y, por favor, envíe un equipo legal a mi despacho de inmediato. Hay algo que debemos hacer antes de que amanezca». Era su elección final. Alejandro estaba dispuesto a sacrificar no solo la fusión, sino a arriesgar su posición y una parte sustancial de su fortuna para enmendar el pasado y asegurar el futuro de Mateo. Ya no importaba el coste. La redención se había convertido en su única moneda de cambio. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Alejandro no fue a su despacho de Vargas Capital. En cambio, su coche se detuvo frente al maltrecho edificio donde vivían Marco y Mateo. Eva estaba a su lado, con el semblante serio, y detrás de ellos un equipo de abogados y 2 trabajadores sociales, con la documentación en regla. Alejandro llevaba en su mano una pequeña caja con documentos personales de Ricardo y Laura, incluyendo un viejo diario de Laura que Eva había logrado conseguir de los archivos del hospital donde falleció, aludiendo a interés de investigación médica. Marco, con los ojos hinchados por la resaca, abrió la puerta. Su rostro, al ver a Alejandro Vargas, el CEO del que había oído hablar en los periódicos, empalideció. «¿Qué demonios?», balbuceó, su voz apenas un susurro. La confrontación fue breve y brutal. Alejandro, con una calma gélida que hacía temblar a Marco, le explicó que sabía quién era, qué hacía y cómo había explotado a Mateo. Marco intentó farfullar excusas, amenazas veladas, pero Alejandro lo interrumpió con una voz de acero. «No tiene nada que decir que no haya sido ya documentado. Tenemos pruebas de su fraude, de su historial criminal, de su negligencia y abuso. O coopera, o su vida en la cárcel será un infierno. La elección es suya». Marco se derrumbó. No era solo la amenaza de la cárcel, sino la inmensa autoridad que irradiaba a Alejandro. Él nunca había tratado con un hombre de ese calibre. En un intento desesperado por negociar,
Marco reveló la verdad, la última pieza del rompecabezas. Ricardo Mendoza no había desaparecido por voluntad propia. Había descubierto una red de contrabando de arte en la que Marco estaba implicado. Ricardo, un hombre de principios, había amenazado con exponerlos. Marco, en un acto de desesperación, lo había traicionado a sus socios criminales, quienes lo silenciaron y lo hicieron desaparecer, dejando a Laura desamparada y vulnerable. Marco, en un macabro giro, había convencido a Laura de que le cediera la custodia de Mateo, prometiéndole ayuda que nunca llegó, solo para explotar al niño tras la muerte de Laura. La confesión de Marco fue un torrente de cobardía y mezquindad, pero cada palabra, cada detalle, encajaba con las piezas que Alejandro había ido reuniendo. La revelación fue un puñal en el corazón de Alejandro. Su mejor amigo, Ricardo, no había desaparecido, había sido asesinado. La culpa lo devoró, un torbellino de arrepentimiento. Si hubiera prestado más atención, si no se hubiera alejado en su búsqueda de riqueza. Pero no era el momento de lamentaciones. La justicia debía ser servida. Mientras Marco era escoltado por la policía, don Ramón, el vendedor de castañas, apareció con Mateo, quien había estado oculto y asustado. Don Ramón, con la sabiduría en sus ojos, había llamado a Alejandro al ver la presencia policial y había tranquilizado a Mateo, explicándole que el señor Vargas venía a ayudar. El niño, delgado y con los ojos grandes de miedo, observó la escena. Su mirada se cruzó con la de Alejandro. No había odio ni resentimiento, solo una curiosidad herida y una profunda cautela. Alejandro se arrodilló lentamente, a la altura de Mateo, sintiendo el frío del asfalto a través de su caro traje. Sacó del bolsillo un viejo reloj de bolsillo que Ricardo siempre llevaba, un regalo de su abuelo, el mismo abuelo Mateo. «Mateo», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente suave, apenas un susurro. «Soy Alejandro. Soy un viejo amigo de tu padre, de Ricardo». Los ojos de Mateo se abrieron un poco más, revelando una chispa de sorpresa. Alejandro le mostró el reloj, lo abrió para revelar la inscripción grabada. «Para mi Ricardo, el tiempo es tesoro. A.M.» Y luego, con manos temblorosas, le entregó el diario de Laura. «Tu madre, ella escribió esto. Tu padre era un hombre bueno, Mateo, un héroe». Mateo tomó el diario, sus dedos pequeños rozando la cubierta de cuero desgastada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro, gruesas y silenciosas, las primeras en años. No eran lágrimas de pena, sino de alivio, de liberación, de una responsabilidad que aceptaba con todo su ser. En ese momento, no era el CEO millonario, sino un hombre roto y redimido, frente al hijo de su amigo perdido. «Mateo, quiero que vengas conmigo. Quiero cuidarte. Quiero ser tu familia». La propuesta no era una oferta, sino una súplica, una promesa forjada en el dolor y la esperanza. Mateo, después de un momento de silencio, levantó sus ojos hacia Alejandro. En su mirada, la cautela dio paso a una incipiente confianza. El mundo se detuvo. La transformación de Alejandro Vargas no era una promesa, sino un hecho, grabada en el silencio de ese instante, en la aceptación silenciosa del niño. Acto 5. Desenlace y moral. 12.000, 14.000 símbolos. Las consecuencias de la decisión de Alejandro se manifestaron rápidamente. Marco, con el peso de las pruebas y su propia confesión, fue entregado a las autoridades. La red de contrabando de arte fue desmantelada y la memoria de Ricardo Mendoza fue limpiada y honrada. El escándalo sacudió los titulares, la prensa se regodeó con la caída de Marco y la sorprendente implicación de un CEO tan prominente como Alejandro Vargas en el rescate de un niño y la exposición de una red criminal. Al principio, la junta directiva de Vargas Capital estaba en shock, pero la impecable gestión de Eva, que había anticipado la crisis
y había actuado con una celeridad asombrosa, mitigó el daño. La reputación de Alejandro, lejos de destruirse, se transformó. De ser el tiburón financiero, pasó a ser el empresario con corazón, una figura compleja y admirada. La fusión con la Telecom se cerró semanas después, bajo términos mucho más favorables para Vargas Capital, ya que la prensa había alabado la valentía moral de su CEO. Sebastián Herrera, humillado, se vio obligado a retirarse de la jugada, derrotado no por el dinero, sino por la humanidad. La verdadera transformación, sin embargo, ocurrió dentro de las paredes del penthouse de Alejandro. Mateo se mudó. Al principio, la transición fue lenta, llena de silencios incómodos y miradas furtivas. El niño, acostumbrado a la crudeza de la calle, se sentía abrumado por el lujo, por el silencio, por la inmensidad del espacio. Se negaba a usar los pijamas de seda, prefiriendo sus viejas camisetas. Se despertaba antes del amanecer, buscando instintivamente su pila de periódicos. Pero Alejandro fue paciente. Por primera vez en su vida, el reloj Patek Philippe dejó de dictar su tiempo. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Mateo, aprendiendo a hacer tostadas quemadas y huevos revueltos. Leyó libros infantiles, aunque su voz aún era un poco monótona, y escuchó atentamente los relatos de Mateo sobre su vida en la calle, sobre don Ramón, sobre los perros callejeros que alimentaba. Mateo comenzó a florecer. Sus ojos, antes llenos de una melancolía prematura, comenzaron a brillar con una curiosidad infantil. Se matriculó en una escuela excelente, aunque al principio se sentía un pez fuera del agua. Alejandro lo ayudaba con las tareas, descubriendo una faceta de sí mismo que nunca supo que existía, la de mentor, la de figura paterna. Le enseñó a jugar al ajedrez, un juego que Ricardo le había enseñado a él. Le leyó historias de aventuras, susurradas en la penumbra de la noche, historias que, sin saberlo, Alejandro había escuchado de Ricardo en su propia infancia. La casa, antes un santuario frío y estéril de la ambición, se llenó con el sonido de las risas de Mateo, con el olor a libros nuevos y a los pequeños accidentes culinarios de un niño. Un fin de semana, Alejandro llevó a Mateo a la casa de campo de Ricardo, ahora vacía y polvorienta, pero que él había comprado silenciosamente y estaba restaurando. Pasearon por los viejos senderos, el sol filtrándose entre los árboles. Alejandro le contó historias de Ricardo, de su nobleza, de su amor por la naturaleza, de su ingenio. Mateo escuchaba, sus ojos fijos en los de Alejandro, asimilando la figura de un padre que nunca conoció, pero que ahora se revelaba ante él a través de la memoria de un amigo. Alejandro mostró a Mateo la foto de Ricardo y Laura, de la barbacoa, de los sueños que tenían, y Mateo, con una comprensión profunda, sonrió. No había reemplazado a Ricardo, pero estaba honrando su legado. Eva, observando a la distancia, sonreía con una satisfacción silenciosa. Sabía que Alejandro había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Don Ramón, el vendedor de castañas, seguía en su puesto, pero ahora, cada vez que Alejandro y Mateo pasaban por allí, se saludaban con un gesto de complicidad, una conexión forjada en la ayuda mutua. Don Ramón, el guardián silencioso de la calle, había sido testigo de la transformación. La historia de Alejandro Vargas y Mateo Mendoza se convirtió en una leyenda moderna en la ciudad, no por el dinero, sino por la lección que impartía. La vida de Alejandro, antes un monumento al poder y la soledad, se había convertido en un testimonio de la redención y el amor incondicional. Aprendió que la verdadera riqueza no residía en las cifras de sus cuentas bancarias, ni en el tamaño de su imperio, sino en la calidez de una mano pequeña apretando la suya, en la risa de un niño, en la reconstrucción de un vínculo familiar perdido. La soledad se disipó como la niebla matutina, reemplazada por la alegría de una paternidad inesperada. Al final, Alejandro no solo había salvado a Mateo de la calle, sino que Mateo lo había salvado a él.
Le había devuelto la humanidad que había sacrificado en su ascenso, la capacidad de sentir y de amar. La moral de la historia se desplegaba en cada día que pasaba. El amor verdadero no tiene precio. La familia es el tesoro más grande. Y la bondad, incluso en los corazones más endurecidos, siempre encuentra el camino de regreso a casa. La fuerza no radicaba en el poder financiero, sino en la capacidad de perdonar, de redimir y de construir, ladrillo a ladrillo, un futuro basado en la compasión y el afecto. La vida, a veces, da segundas oportunidades, y Alejandro Vargas había abrazado la suya con el alma abierta.